Buenas tardes. Hoy vamos a tener el espacio de conversación sobre la clase de historia en quinto grado en la Escuela Baldor. Me presento para quien vea la grabación. Soy Alex Vázquez, de base universitaria. Soy profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Tarapacá. Soy profesor Baldor, formado en Argé. Hice la formación 2 veces y las 2 veces la probé. No es que haya reprobado y la haya hecho de nuevo, sino que la hice aquí en Arica y luego la volví a hacer en Santiago para tener la experiencia de hacerlo con todos los profesores de Argé, ya que aquí en Arica era un sistema exclusivo de región. Y aparte tengo un magíster en neuropsicología y educación de la Universidad Española UNIR, de La Rioja, Universidad de La Rioja, de España. Bueno, con mi formación de profesor de historia he logrado generar una ponencia para apoyar el proceso desde lo didáctico con lo que es la clase de historia en la Escuela Baldor, tomando en consideración la base que entrega Steiner, tomando en consideración también el currículum Richter y lo que se plantea en el Stockmayer, ¿ya? Que en el caso del Stockmayer toma mucho más citas de Steiner de las distintas conferencias y aparte leyendo las conferencias de Steiner lo que es la clase de historia. Entonces, para partir, me gustaría que pudiésemos generar, en este caso entre tú y yo, una base de ideas de lo que tú tienes preconcebido sobre lo que es la clase de historia en quinto grado. ¿Qué me podrías decir? Bueno, sé que pues es historia universal. Sé que se ven digamos que las culturas como Grecia, Persia, Mesopotamia, Egipto. ¿Ya? Perfecto. Y pues que en realidad la historia desde la pedagogía, pues como que se va construyendo desde los primeros grados, no hasta quinto. ¿Cómo? Que en realidad se va construyendo o trabajando como la historia, desde los primeros grados, no como contenido como tal, pero sí se va preparando de alguna manera a los niños desde los primeros grados. ¿Ya? Sí, sí. Y bueno, también pues ya un poquito, también preparando un poquito más a los niños desde cuarto, ya ubicándolos más en el tiempo y en el espacio. Digamos desde tercero, pero ya en cuarto se va acercando un poco más a como creo yo que conocí la historia, ¿no? Como en esta línea del tiempo. Ya, perfecto, sí. Bueno, justamente el objetivo de hoy día es ir aclarando cosas que tú has comentado y que tienen cierto grado de razón, pero vamos a comprenderlo mejor desde el punto de vista de lo metodológico en una escuela Baldor, ¿ya? Que bueno, al finalizar podemos ver este mismo Word, esta misma diapositiva. Slide.
para que veamos cómo evolucionó esa idea que tú dijiste. ¿Ya? Entonces, aquí ahora puedo agrandar. Compartir y agrandar. Ya que no voy a seguir escribiendo. No, me equivoqué. Presentar, no compartir. Ahí sí, ¿cierto? ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, bueno, primero, esto está dividido en hablar de los fundamentos de por qué se enseña lo que se enseña en quinto grado. Y luego, desde lo metodológico, de cómo. Pero es sumamente importante que nosotros como maestros comprendamos el fundamento de por qué estamos enseñando, porque van a surgir inquietudes, puede ser de parte de las familias, de parte de otros profesores, sobre todo en América, que hay como corrientes más de propuestas descolonizadoras, que dicen, ¿por qué no enseñan lo local en la clase de historia? Y aquí hay como una respuesta de por qué o cuándo enseñar qué cosa. Y que en el caso del quinto hay un porqué de la propuesta de Steiner. Bueno, ¿dónde están los fundamentos de por qué enseñamos lo que dijiste tú? Historia, ¿cómo fue? Dijiste, historia universal. ¿No? Si es que hablamos de historiografía, nosotros desde la historiografía clásica y la historia universal podemos distinguir ciertas etapas. La cultura, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y bueno, y previo a eso serían ya no se llama prehistoria por si acaso, se le llaman albores de la humanidad, ¿ya? Antes de la escritura. Y con la escritura comienza lo que se le llama la historia. Entonces, cuando hablamos de una escuela Waldorf, nosotros vamos a estar abordando culturas que son previas también al desarrollo de la escritura. Y vamos a pasar justamente por esta cultura que crea la escritura, que es la cultura de Mesopotamia. El por qué es lo que quiero que conversemos. Y para eso tenemos que alejarnos un poco de la clase de historia y ver el currículum completo. ¿Ya? Si tú comienzas a retroceder y recuerdas qué es lo que se enseña o qué es lo que se relata en los cuentos en Kinder, tenemos los cuentos de hadas, ¿cierto? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Perdón, pensé que me veías. Sí. No, es que para ver la pantalla no puedo verte, o no sé cómo hacerlo. Entiendo, está bien, gracias. Ya. ¿Por qué se ven los cuentos de hadas? Ahora sí te estoy viendo. ¿Por qué tú puedes fundamentar si un apoderado te pregunta por qué tienen que escuchar cuentos de hadas tanto en kinder como en primero básico? Porque les brinda como los arquetipos que están más cercanos a lo que ellos como recientemente como no quiero decir vivieron, pero sí en la vida espiritual. ¿Correcto? Entonces, aquí podemos abordarlo desde el estado de conciencia que tiene un niño en kinder y en primero básico. Una conciencia que todavía está despierta en lo espiritual y muy dormida a lo terrenal, ¿cierto? Bueno, y aquí tenemos todos los fundamentos que entrega la educación del niño, desde la luz de la antroposofía, el libro del primer septenio, también el segundo, donde podemos entender que este niño
todavía vive con una conciencia en lo espiritual y comprende esos arquetipos que tú acabas de comentar, no desde la razón, sino que desde una vivencia. Por lo tanto, como escuela, acompañamos esa vivencia con imágenes acorde a ese estado de conciencia, que son los cuentos de hadas. Y ellos tienen una comprensión desde el arquetipo más que desde el personaje racional. ¿Ya? Y aquí podríamos hacer la charla de los distintos arquetipos y que representan, que no es el caso. ¿Ya? Entonces, tenemos un niño de primer septenio y en el segundo septenio, esta primera etapa, en el primer grado, se mantiene un niño en ese estado de conciencia y nosotros como pedagogía Waldorf estamos protegiendo la infancia y nuestro deber es no despertar con anticipación al niño. Por lo tanto, lo mantenemos ensoñado. Dentro de un proceso de desarrollo normal, el niño cuando pasa segundo comienza poco a poco a despertar a lo terrenal gradualmente, eso es importante, de forma gradual. Todavía no aterriza, pero ya comienza a bajar, a dormirse un poco en el soñado y despertar un poco más en la conciencia terrenal. ¿Y qué aparece? Aparece esta imagen de las polaridades en el interior, en donde comienzan a descubrir la existencia de ciertas emociones terrenales, la envidia, la codicia, y lo empiezan a ver en ellos mismos y afuera, cosas que antes eran invisibles, ellos como que ahora empiezan a darse cuenta. El tema de la mentira. Entonces, como escuela, lo acompañamos con fábulas, ¿cierto? Y a la vez, el otro polo es cómo el ser humano logra trascender de toda esa fuerza al que ahora el niño puede ser, no, la palabra no es sometido, empujado, atraído, ¿ya? Entonces, a pesar de esa atracción, existe una fuerza que tiene el ser humano de poder trascender a eso. Y tenemos las polaridades, el extremo de lo más negativo y a lo que potencialmente puede llegar el ser humano. Por lo tanto, se ponen esas imágenes, las fábulas que te muestran eso más terrenal que comienza a aparecer, pero a la vez personas santas que logran trascender. Y cuando decimos santo en la pedagogía Waldorf no hace referencia a que fueron canonizados por la Iglesia Católica, sino que personas que han logrado la trascendencia, sobresaliendo de toda esa emoción que el ser humano es movido y removido. En tercero, tenemos el acompañamiento a un niño que poco a poco comienza a despertar cada vez más a lo terrenal, pierde el velo de la infancia, el velo de la inocencia, comienza un estado de soledad, de autonomía que nunca había tenido antes. Tiene la posibilidad de desafiar a la autoridad, cosa que el niño antes no tenía. Siempre aquí doy el mismo ejemplo. Un niño de 5 años tú le dices, no abres esa puerta porque hay un león adentro. Y el niño de 4 o 5 años no te queda mirando y puede ser que haya un león porque la mamá no está diciendo que es la autoridad máxima. Pero un niño de tercero básico, si le dices, no abras porque hay un león, ¿será que existe la posibilidad de que no esté diciendo la verdad? ¿O que será eso? Y esa capacidad no estaba antes. El niño antes vivía en esa esfera donde la autoridad divina, que eran los padres, te daban todo y por lo tanto no había que cuestionar. Está todo bien. Pero justamente en tercero comienza una capacidad nueva, una conciencia que antes no estaba y que nosotros la acompañamos con
el Antiguo Testamento, que es la historia del pueblo hebreo, que es donde se logra materializar la fuerza yoica en el ser de Cristo. Entonces, para que se logre materializar esa fuerza yoica, esa fuerza espiritual, será el pueblo hebreo el primer pueblo que va a lograr desarrollar un yo como nación de forma terrenal y que logra desafiar la autoridad. Entonces, el Antiguo Testamento, bueno, aparte del Génesis, esa primera historia, es la constante historia de un pueblo que está constantemente desafiando a esa autoridad divina, cosa que los demás pueblos no pueden hacer. ¿No? Dame un segundo. Ya, disculpa que me duele la garganta, estaba pidiendo un vaso de agua. Entonces, las Sagradas Escrituras, llamémoslo a esto, la Torá o el Corán, hablan de la historia del pueblo hebreo. Tanto el Islam como el judaísmo y el cristianismo tienen las Sagradas Escrituras, que son el libro que habla del Génesis, del Éxodo, ¿no? Y que cuenta la historia de cómo nos vamos separando. Cuarto básico, contamos mitología nórdica. El estado de un niño que logra separarse, después de este tercero básico del Rubicón, logra separarse, ver. ¿Ya? Por eso comienzan las actividades intelectuales, las asignaturas como geografía regional, como zoología, porque nos vamos separando, y eso nos permite ver. Esa fuerza de antipatía nos permite observar y entender desde afuera y no estar vivenciando las cosas, sino que nos alejamos. Y en eso también es un proceso de alejarse de lo espiritual y ver lo espiritual como imagen. Steiner plantea en Ciencia Oculta que el ser humano no tiene la capacidad para poder comprender cosas que no son materiales. Por lo tanto, para comprenderla, tenemos que asimilarlo con algo que entendemos, que conocemos. Entonces, una fuerza espiritual la vamos a representar como un Dios, como una imagen humana, pero divina. Y esa es la vivencia de los nórdicos, donde todas esas fuerzas espirituales, ellos se van separando, alejando de ellas, pero eso les permite comprenderlas, no estar al 100% entregados a esas fuerzas del devenir, sino que las entiendes, saben que están y las miras. Por lo tanto, los nórdicos dejan un relato muy vivo de esas fuerzas espirituales. Y que ahí tú me podrías ayudar. Creo que los mexicanos, los aztecas, con este libro, Popol Vuh, también generan eso. Lamentablemente en América del Sur no se logró dejar eso. Y finalmente, en quinto, y aquí viene el plato fuerte, en quinto lo que vamos a hacer es un repaso de todo lo que acabo de hablar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú ves las antiguas civilizaciones, estamos haciendo un recorrido de todas las etapas culturales y el camino de la conciencia que ha tenido el ser humano a lo largo de todos estos miles de años. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las antiguas civilizaciones de quinto, vamos a ver cómo acompañamos la conciencia, cómo acompañamos el despertar de la conciencia. Entonces, dijimos, al comienzo cuentos de hadas, la fábula, el Antiguo Testamento, mitología nórdica. Bueno, aquí me avancé. Antiguas civilizaciones, Grecia, Mercado de Troya, posteriormente Roma,
hasta llegar a la Edad Media y la Edad Moderna. Pero todo es acompañar al despertar de la conciencia en cada etapa. ¿Y qué pasa en quinto grado? Aquí estás, quinto grado. Vamos a ver las distintas culturas asimilando cada grado de conciencia. Aquí tenemos dos cosas que observar. Uno es que vamos a acompañar los relatos con el estado de conciencia durante todo el quinto. Y lo otro es la clase de historia, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Pero es importante que sepas que durante la clase de historia uno va a levantar los aspectos culturales más importantes de cada cultura. Y en los relatos, es decir, esta parte del bloque principal que está la parte rítmica, la clase, y luego el relato, ahí tú estás acompañando este proceso de acompañar la evolución de la conciencia en el relato. Entonces, cuando tú llegas a la época de historia, ellos ya tuvieron imágenes de cada cultura, vibraron con eso. Y cuando nos toque la clase de historia, tú empiezas a levantar aspectos culturales importantes de cada cultura. Porque aquí se genera una confusión de que he visto que omiten la época de historia, porque como lo ven en los relatos, no hacen época de historia. Y Steiner plantea que deben haber épocas de historia, de la clase de historia, donde vamos a levantar los aspectos culturales de cada civilización. ¿Ya? Y a pesar de eso, desde marzo estamos viendo las distintas acá estás, las distintas culturas. Un ejemplo, antes de proceder, separar lo que es el relato con la clase de historia. ¿Ya? Entonces, tú en marzo comienzas, este es el caso del sexto, ¿ya? En marzo comienzas con relatos de Roma y vas avanzando todo el año con relatos de Roma, distintos personajes, hasta terminar con la Edad Media. O en el caso de quinto, comienzas con relatos de Rama, ¿cómo se llama este personaje? Krishna, el personaje principal de la India. Ya, me pasa eso de repente, como que me falta un Rama. Me voy a acordar, en un par de segundos me voy a acordar y le voy a decir, ya me acordé. Comienza con los relatos de distintos personajes de la cultura india y vas avanzando y en algún momento pasas a la siguiente cultura de Persia, siguiente cultura, y vas avanzando con distintos personajes y los niños van vibrando 2-3 semanas con un cuento, un mes con una cultura, al siguiente mes otra cultura, hasta que llegas a Grecia. Escuché en un momento a un profesor que dijo que ojalá todo el segundo semestre sea solo de Grecia. Durante el primer semestre, las distintas culturas, ¿ya? Tienes todo el primer semestre, que serán 4 meses, para los relatos de la India, de Persia, de Mesopotamia, de Egipto, y dejar todo el segundo semestre para Grecia. E incluso acortar más lo otro y darle más espacio a Grecia, porque dicen que, claro, el espíritu del quinto es lo griego, pero es importante este proceso de recapitulación. O sea, si en una clase todos los días invertimos tiempo en recapitular en el año, cuando estamos en quinto, también es importante recapitular. Y ojalá tengamos al menos 2 épocas de historia. Una época en donde podamos abordar las distintas culturas, omitiendo Grecia, y ahí te da para estar una semana o quizá 3-4 días. Lo mínimo debe ser 3 días, por un tema de ley pedagógica, de acompañar cada enseñanza 3 días.
y tú, por ejemplo, ya en mayo decides ver la India, y ellos en su interior ya tienen las imágenes de la India porque escucharon los relatos de la India. ¿Levantaste la mano? Sí. Sí, perdón, es que no quisiera interrumpir, pero tengo una inquietud nada más porque no sé en qué mes ustedes inician el ciclo escolar. Marzo. Por eso este es como un Marzo. ejemplo. Ajá, ajá, ajá. Nada más quería ubicarme en eso. Entonces tú en agosto comienzas ahora, o sea, la profesora dice comenzar con cuentos de la antigua India. Ya, agosto, septiembre, en octubre ir paseándose por lo que es Persia. Y cuando llegue la época de historia, va a levantar imágenes que ya tienen en su interior. Eso es lo importante. ¿Ya? Eh, para llegar a Grecia. Entonces, cuando tú ves que estás enseñando la antigua India, la antigua India como imagen es una cultura que es homologable al niño del kinder y primero básico, que vive muy en la experiencia espiritual y no está en lo terrenal. La cultura india, su objetivo, la persona que está viva en la cultura india, en la antigua India, perdón, su, su objetivo no es hacer una vida en la tierra porque se siente parte de la tierra, sino que él durante su vida espera siempre, ya me acordé, sabía que me acordaba, Brahma, ahí está, Brahma. Perdón, me dio un calambre. Perdón. Uy, qué vergüenza la grabación. Eh, Ojalá se haya pausado eso de la grabación. Brahma. 35. Que creo como que hice un doblez medio raro de la pierna aquí abajo del escritorio. Ay, ya. Brahma. Uno parte con los cuentos de Brahma. Y cuando ves la cultura india, el objetivo de todos los indios, independiente de cuál es su escalafón en esta clase social eh, predestinada, siempre su objetivo es llegar a ser un brahman para poder así reencontrarse con Brahma. Su objetivo en la vida es llegar a reencontrarse con Brahma y ser parte de Brahma. Entonces, aunque no seas Brahman, tu objetivo es hacer lo correcto para poder llegar a ser un Brahman en la próxima vida. Y porque tú quieres parar el samsara, que es esta rueda eterna de la encarnación. Pero no quieren estar aquí. Se sabe que es un ser espiritual y que está en la tierra, pero al igual como un niño de kinder, que vive ahí en esa ensoñación. Posteriormente, el niño de segundo, que está un poco más despierto, podemos asimilarlo a la cultura persa, en donde, al igual que el niño de segundo, comienzan a aparecer las polaridades. Se cuenta me gustó mucho una imagen que puso Dorothy Harrer, que dice que los persas sentían cierto desprecio por la cultura india, porque no se hacían cargo de la tierra, porque no querían estar. En cambio, la cultura persa se siente parte de la tierra. Los otros lo encontraban como medio flojo. Los persas se sienten parte de la tierra y quieren dominarla. Dominarla me refiero al uso de los recursos. Entonces, en este ánimo se muestran dos imágenes que los persas tenían presentes. Las fuerzas de la luz, Aura Mazda, y las fuerzas de la oscuridad, ¿ya? Hariman. Y se pone esta imagen en que Aura Mazda se revela ante un persa que es
Zaratustra, ¿ya? Que es parte de una civilización que comienza a crecer poco a poco, que empiezan a sentarse, que parten como nómades, que se trasladan ahí en el altiplano persa y, y que se empiezan a sentar gracias al descubrimiento o invención, que ese es interesante para hablar en la historia, descubrimiento o invención, de la ganadería, ¿ya? Entonces se comienzan a sentar, comienzan a ser señoríos, un rey, y, y es ahí. Aquí voy a pausar un poco porque lo voy a decir al tiro, porque este dato es el dato freak de la antroposofía, hasta séptimo, octavo. Cuando una cultura se le ocurre algo, uno puede, entre más grandes están, más discusión se puede generar. A no me acuerdo cómo se llama el rey que se le asigna, se le atribuye el descubrimiento de la agricultura, pero cuando un ser humano inventa o descubre algo desde la antroposofía, nosotros comprendemos que existe un impulso espiritual que se le revela a un individuo para que la civilización avance, ¿ya? Que son manifestaciones de arcángeles, que son los seres nacionales, que logran ir impulsando el desarrollo de una civilización, ¿ya? Entonces, justamente cuando uno cuenta la historia del rey, se le aparece en un sueño que había una vaca y caen unos troncos y la vaca queda encerrada. Entonces, cuando se despierta, dice, oh, se me ocurrió algo, ¿ya? Entonces, claro, a eso voy con ese, lo descubrió, lo inventó. Buena. Yo ahora estoy en séptimo y me puse a estudiar. Hay un astrofísico chileno muy conocido que se llama José Massa. Y me puse a estudiar porque yo no entendía cómo Copérnico se dio cuenta que la Tierra estaba girando alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y decía, pero ¿cómo? O sea, si uno ve y uno ve que gira, entonces, ¿cómo? Y me puse a escuchar unas charlas de José Massa y claro, él dice, Copérnico, y José Massa es muy materialista, o sea, no le gustan esos temas espirituales, pero él dice, Copérnico logra comprobar que es de forma matemática, no astronómica, porque no tenían telescopio en ese tiempo, logra comprobar que es la Tierra, o plantear que la Tierra está girando alrededor del Sol, pero no se sabe cómo se le pudo haber ocurrido. Ningún registro de que diga cómo. Quizá habrá sido en un sueño, dice. Entonces dije, ¡ay! Claro, o sea, ¿cómo? Si lo... Con revelaciones Correcto. del espiritual. Sí, sí, finalmente, porque justamente ahí cuando Copérnico plantea eso, es un impulso para la sociedad. Entonces, eso va a ir pasando durante toda la historia. ¿Iba a levantar la mano? O sea, ¿levantaste la mano? ¿Iba a decir algo? Ya. Entonces, tenemos la cultura persa que plantea esta imagen de cómo existe en el mundo espiritual fuerzas del bien manifestadas por Aura Mazdao y las fuerzas del mal que plantean que el ser humano está constantemente sometido a una fuerza de pesadez, eh, y que estamos constantemente obedeciéndolas. Entonces plantea que cada vez que un ser humano elige la pereza, la desobediencia, el no trabajar, el hacer las cosas a medias, son las fuerzas de Ahriman que están llamando al ser humano. Y cada vez que nos sometemos, nos dejamos llevar por esta fuerza, estamos alimentando y estamos fortaleciendo a Ahriman. Pero cuando hacemos lo correcto,
cuando decimos buenas palabras, cuando hacemos buenos pensamientos, estamos fortaleciendo las fuerzas de Ahura Mazda. Entonces el ser humano está en esa dicotomía de las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y esto se le revelan a Zaratustra. Y Zaratustra es el portador del conocimiento del mundo espiritual y que logra difundir en Persia este conocimiento. Y los persas se extienden. Bueno, finalmente, Zaratustra crea una religión que es el zoroastrismo, pero que los sacerdotes comienzan a ser parte de esta religión por un tema de ganancia económica, estatus, y no por una convicción plena. Y Zaratustra se da cuenta de esto y le entrega el conocimiento espiritual a un grupo de sacerdotes que estaban realmente convencidos. Y el nombre de los sacerdotes en esa cultura eran los magis. Entonces él le entrega a algunos magis el conocimiento espiritual antes de morir. Y que ese conocimiento espiritual planteaba que las fuerzas espirituales más poderosas vendrán algún día a la Tierra para ayudar al ser humano. Pero falta. Pero va a ser anunciado astronómicamente. Así que estudien astronomía porque en algún día se va a revelar. Cuando aparezca una estrella grande así, brillante, es que se va a revelar. Pero esto se lo pueden decir solamente a las personas que tengan un corazón puro y limpio y no a cualquier persona. Así que manténganlo reservado. Y ahí se llama que son los iniciados. ¿Ya? Y ahí muere Zaratustra. Tenemos una siguiente cultura que, al igual que el niño de tercero, tenemos esta transición de cultura. Aquí, no sé si has escuchado dentro de la antroposofía como Egipto, Caldea, Babilónica. ¿Has escuchado ese concepto? Egipto, Caldeo, Babilónico. Ya. Que habla de una etapa en donde tú tienes la cultura de Mesopotamia, Caldea y Babilonia eran parte de Mesopotamia, porque Mesopotamia es una cultura que habitó entre el río Tigris y Éufrates y que eran distintas ciudades-estado, ¿ya? Y entonces estaba Caldeo, Babilonia, Asur, Uruk, distintas, ¿ya? Los que crearon la escritura específicamente eran una de las culturas de Mesopotamia, Sumeria, ¿ya? Pero que tanto los egipcios como los sumerios, como Mesopotamia, tienen un mismo estado de conciencia, que es el estado de conciencia del niño previo al Rubicón. Es decir, es un pueblo que está completamente dormido a la obediencia, o sea, es completamente dócil a la autoridad. Tenemos culturas que logran, en la imagen del señor, del rey, ya sea el rey de los sacerdotes en Mesopotamia o el faraón, que se sienten parte de la tierra. Hay un gobierno, una forma de gobernar, de dirigir, y que están presentes las construcciones megalíticas. Ese es el concepto. Construcciones megalíticas. Dentro de la historia, una sociedad que logra una construcción megalítica es porque es una manifestación de un poder centralista. Porque uno mandaba. Si no, no se logra una construcción megalítica. Si tú no tienes un poder concentrado y un ejército que mantiene a todo el grupo ordenado y obediente, tú no logras como civilización una construcción megalítica. Y aquí tenemos Mesopotamia con los sigurat y Egipto con las pirámides. Bueno, no solo eso, sino que eran ciudades-estado. Y que son el estado de conciencia del niño del tercero básico. ¿Ya? Y que justamente empieza ese quiebre, esa separación.
Y esa separación se vivencia con Grecia, en donde vamos a ver con Grecia una transición de, al igual que los egipcios, que los vikingos, una imagen de que todo está ocurriendo allá arriba y va primando abajo, hasta llegar a relatos de personas terrenales griegos que ya están en la tierra, terminando con Alejandro Magno, ojalá. Entonces ahí estás haciendo como el aterrizaje. Entonces vas a pasar con la historia de los dioses Zeus, Hera, Hades, bajas un poquito con semidioses, Heracles, Teseo, personajes que están ahí como en lo divino, pero no terrenal, hasta llegar a los relatos de personas terrenales, y que esa va a ser tu línea sexto y séptimo y octavo. ¿Ya? Con los relatos. Paro aquí. ¿Dudas, consultas? Esto quizás es mera curiosidad que ahorita me surgió, pero, por ejemplo, hacíamos este recorrido que desde kinder se cuentan cuentos de hadas, ¿no? Y después las fábulas, etcétera. Y entonces ahorita me regalas esta comparativa de India con quizás como un poco más hacia el primer septenio, Persia con un estado de conciencia más hacia tercer grado, ¿cierto? Segundo. Segundo. La presencia de las polaridades. Luego Mesopotamia y Egipto con tercero. Entonces yo me surge esta inquietud como de, ¿por qué no? O no lo sé, no lo he escuchado, pero se sugiere que se sugieran como narraciones de estas culturas en estas etapas, edades. ¿Cómo dice? ¿Por qué no en segundo básico contar de Persia? Ajá. Bueno, se habla que en segundo básico, cuando tú hablas de hombres santos, puedes contar imágenes de personas santas, y que más que santa es como que trascienden a lo espiritual. Entonces, en segundo básico uno puede incluir, por ejemplo, la historia de Siddhartha, o puede incluir la historia de Zaratustra también, como personaje en cuento. Ahora, en tercero, tú estás hablando del Antiguo Testamento, y que incluso cuando tú estás pasando esta imagen del Génesis o la creación, también he escuchado y he visto que se acepta con fundamento el que también puedan conocer otros mitos creacionistas. Ahora bien, cuando estén en quinto, van a haber distintos mitos creacionistas, porque cuando empieces con la India, van a haber el mito creacionista de la India. Después, cuando pasen a Persia, cómo se creó el mundo según los persas. Después de Egipto. Y que lo interesante, y aquí así como que quedé flipando, esta imagen de siempre como del caos, y que algo lo ordena. Y después, cuando estaba en geología, puse esta imagen en sexto, si se acordaban de Num y Gea, la oscuridad, el caos, y cómo al juntarse, porque se enamoran, el cielo y la tierra se enamoran, y ahí nace los dioses Ra. Entonces les puse como esta imagen de cómo existía un caos, y que al generarse una unión o la creación de algo nuevo, que era el oxígeno con la lava, ¿ya? Porque había una materialidad, pero
el oxígeno no estaba. Entonces cuando aparece el oxígeno, se junta como esta misma imagen del cielo cayendo sobre la tierra, que no había una tierra, y el endurecimiento del magma, gracias al oxígeno, genera la corteza. Entonces como que esta imagen mitológica es como que calza tanto con la formación de la tierra, así como, oh, fue. Sí. Y como ellos ya lo tienen interiorizado, es súper bonito. Bueno, eso con esta parte, que hasta ahora he hablado más que todo de la parte del relato, que estamos hablando de historia, pero es relato. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Quizás más como comentario, pues también justo nosotros estamos cayendo quizás en esto de enfocarnos un poco más a la parte de Grecia. Hasta ahorita estoy como confirmando con mi compañera, pero me parece que ella empezó con la Ilíada. Pues te digo, estamos en septiembre y estamos empezando con griegos. Entonces, como estoy empezando como a pensar, bueno, ¿cómo podemos regresarnos un poquito? Sí, mira, la última vez que hice el taller, pasó lo mismo. Entonces, claro, contaba que su profesora asesora le había dicho que empezara con los griegos, pero le hacía sentido lo que yo había planteado, la importancia de que detente en quinto, que es un momento de la vida en que existe como un antes y un después. Es de la armonización, existe una fisionomía del niño y la niña de quinto básico, como las proporciones de adulto, pero en versión chica, y después vuelven los estiramientos y todo. Entonces, como que algo pasa importante en quinto, que es como un antes y un después. La época griega, va a ser la cultura griega justamente la que vivencia el despertar en lo terrenal, que posteriormente los romanos lo van a manifestar mucho más, pero son los griegos los que vivencian la presencia de los tres filósofos, de Sócrates, que todavía vive ahí, y no hay una filosofía, porque al igual que todas las otras culturas, tiene una conciencia despierta en lo espiritual. Platón también, como que hay un conocimiento muy vivo de ahí, pero se habla que el primero que está despierto a lo terrenal completamente y se duerme a lo espiritual, pues Aristóteles. Y que él va a ser el primero que va a tener realmente el acto de pensar, sin tener la conexión automática con lo espiritual, puede lograr llegar a los conocimientos espirituales. Entonces, es importante como el detenerse en el quinto. Y para que cuando tú veas la época de historia, no te quedes solamente en los aspectos culturales, porque claro, la clase de historia es para eso, para el aspecto cultural. Si no avanzas con los relatos desde la antigua India, vas a omitir un montón de sabiduría antigua, porque claro, partiste al tiro con los griegos. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, esta imagen de la cultura india es bien bonita. A mí la que me fascinó fue Zaratustra. ¿Ya? Entonces, como son imágenes bien interesantes y bonitas de llevar en su interior, para que cuando toque la clase de historia sea recordar un poco de eso, porque la clase de historia dicen ser tres o cuatro clases de cada cultura. Entonces, imagínate que no cuentan nada.
Y en 3, 4 clases no vas a empapar al niño con eso. Entonces, resta de Grecia en quinto y recapitula con lo otro. O sea, porque van a tener Grecia para rato. ¿Ya? Entonces, ahora hablemos de la clase de historia. Desde lo metodológico. ¿Ya? Entonces, y los contenidos los vamos a ver, los aspectos culturales los voy a ver en la siguiente diapositiva, pero aquí es importante. Aquí presento la diferencia de la metodología de la clase de historia quinto, sexto y séptimo. Y aquí quiero responder una pregunta que hiciste tú, o sea, el comentario que hiciste tú de la historia que se presenta desde antes. Sí, pero con ciertas cualidades que todavía tiene el quinto. ¿Ya? La historia en sí, como dices tú, ya desde tercero comenzamos a pasearnos por la historia con el Antiguo Testamento, ¿cierto? Tercero. En cuarto, con geografía regional también tenemos ahí siempre la pincelada de historia. Geografía e historia siempre van a estar de la mano. La historia nos va a presentar la vivencia del ser humano en el tiempo, pero para eso tú tienes que ponerlo en un lugar. Y cuando tú hablas de un lugar, también tienes que atravesar los cambios que hubo en ese lugar durante el tiempo. Por lo tanto, siempre historia y geografía van a estar así, no puedes soltarlo. Entonces, ya viste historia con el Antiguo Testamento, cuarto básico en geografía regional, ya empezaste a ver historia local. Y en quinto, cuando comenzamos la historia, todavía no debiésemos abordar la historia desde lo que es como historiografía, sino que estamos en un proceso de recapitulación, de acompañar el estado de la conciencia, levantar aspectos culturales, pero hay ciertas características que se plantean en el currículum y en algunas conferencias de Steiner, que en el quinto no te debes preocupar con darle una temporalidad exacta a la clase de historia. En el quinto el niño todavía está ahí, así como... Entonces, la historia es atemporal. En algún momento en el pasado, Siddhartha, y te puedes dar saltos temporales como quieras. ¿Ya? No, porque tú estás levantando imágenes de algo que estuvo en la conciencia. Entonces te puedes pasar la temporalidad por alto, haciendo relatos de personajes que pueden tener 200, 300 años, 500 años de diferencia, pero tú estás levantando una imagen de una cultura, de una esencia, ¿no? No necesitas darle temporalidad. ¿Ya? No importa si le dicen en el siglo V a.C. y en el siglo IV a.C. y en el siglo X a.C. No, el mejor ejemplo es Troya. O sea, Troya se supone que fue como 1000 años antes de... ¿Ya? Pero está como imagen. Perfecto. Porque tu objetivo es la presentación de imágenes aisladas. ¿Ya? Te puedes pasear por el tiempo y por el espacio como Pedro por su casa. No hay problema, no te lo van a cuestionar. Lo importante es generar imágenes vivas para poder describir el aspecto cultural que tú quieres levantar, como lo que la profesora quiere levantar. Entonces, aquí tú puedes ocupar tanto mitos como personajes ficticios para representar la imagen. Por ejemplo, puedes levantar para una clase cuando tú quieras levantar, o sea, presentar la imagen de las castas de la India. Estudia lo que son las castas, el objetivo de cada casta. Y tú para la clase, en esta economía pedagógica, que si va a tener una clase para ver las castas, en esa clase genera una imagen de una persona que es de una casta de los Vajaya, que
que conoce a un brahman y tienen un diálogo y conversan y ven cómo a él le gustaría en algún momento ser brahman. Y luego dice, bueno, pero tienes que hacer tus labores en esta vida y ser un buen brahmaya para que puedas escalar, porque si no lo haces vas a bajar y vas a convertirte en un sutraya en la próxima vida, ser un esclavo. Y ahí te va a costar más todavía. Como mira ese que está llevando las piedras y como que le pongo una imagen. Tú pones una imagen porque tu objetivo es pedagógico, pero en la parte de presentar la imagen de la típica tarea del triángulo con las castas, que eso sea la representación de estas imágenes que o ya vieron con los cuentos, cuando vieron la imagen de los brahmanes, cuando vieron la historia de Siddhartha, que era un brahman. Tú puedes levantar personajes ficticios o ocupar ya de los cuentos que viste, como decía Siddhartha, ¿cierto? Describir elementos culturales, como por ejemplo las construcciones, la arquitectura, costumbres, la alimentación, en el caso de Egipto. Bueno, y con eso también la geografía. La geografía nos muestra mucho de cómo es la cultura. Y se plantea siempre, si tenemos la oportunidad, de hacer la relación con la actualidad. Que los niños se van a sentir muy movidos interiormente cuando ven que algo de la actualidad tiene una relación con lo que están viendo en la clase de historia. Como cierta palabra tiene su origen hace 1500 años. O cierta costumbre. Oh, yo una vez hice tal cosa, no sabía que eso era de tal periodo. ¿Ya? Luego, en sexto, es cuando aparece el elemento temporal. El niño está más despierto a lo terrenal, y ahí sí es importante el elemento temporal. Cuando tú haces la historia en sexto, debes abordarlo también, cuando comienza la física, desde la causa y consecuencia. Entonces ya no te puedes estar paseando tan libremente. O sea, si estás diciendo algo es porque posteriormente vas a explicar el qué ocurrió debido a la decisión de tal personaje. Teodosio separó el imperio en dos. Y eso va a tener una consecuencia, pero enorme de aquí en adelante, y causa-consecuencia, causa-consecuencia. Acá, nuevamente, levantar imágenes puede ser de personajes ficticios con el objetivo descriptivo, pero también ya tienes personajes históricos que te pueden ayudar, que representen un momento histórico. Pero también puede ser un personaje ficticio que represente un momento histórico que tú vas a hacer el relato para que represente esa vivencia. Por ejemplo, yo me acuerdo en sexto, dice la imagen de un niño germano que empezó, los papás decidieron escapar de sus tribus porque estaba el relato de un pueblo maligno que estaba matando a toda la gente que pasaba muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Entonces, por miedo prefirieron entrar al Imperio Romano. Llegaron al Imperio Romano, entraron pacíficamente, como muchos germanos, y lograron cruzar la muralla, una fila de gente que quería entrar, los militares romanos lo recibieron, dijeron que esperaran, el niño creció como romano, se hizo parte del ejército, y claro, después, un día, después de una batalla, estaban descansando, y como que empieza a mirar, se sacan el casco y ve que todos los soldados eran como él, rubios, ojos claros. Y dice, oigan, ¿alguno de ustedes nació en Roma? No. ¿Y tú? No, tampoco. Y los que habían nacido en Roma, soldados romanos que habían nacido, eran muy pocos. Se dieron cuenta que la gran mayoría de los soldados romanos eran germanos. Entonces, claro, ellos querían hacer sus fiestas germanas
y llegó la orden a los militares que prohibían las fiestas germanas para los romanos. Aunque fuesen, y ahí, después, esa imagen sirve para mostrar la barbarización del imperio. Que después que nadie defendía a Roma si ninguno era romano. Y fue una de las causas de la caída del imperio romano. Entonces, ese personaje en sí no existió, pero representa una imagen real, ¿ya? Pero es ficticia. Entonces, lo que acabo de decir, imágenes vivas que permitan la descripción de una época y siempre la relación con la actualidad. Sexto. Y séptimo, nace el juicio. Y aquí es importante generar juicios de valor sobre la historia, opiniones. Entonces, claro, le presentas una imagen, hacen un dibujo, puede ser, en séptimo. Luego que describan qué es lo que vieron en esa clase objetivamente y que vayan haciendo juicios de valor. ¿Está bien lo que hizo? ¿Está mal? ¿Era lo que había que hacer? Claro, está mal para nosotros, pero está bien para esa época. O sea, en esa época matar no estaba... pero sabía... Y eso desde séptimo. ¿Ya? Entonces, por este taller de quinto, estar tranquilo, con no adelantarse con el tema de los juicios, opiniones. Aquí es todavía lo bello, más que lo verdadero, lo bello todavía. Imágenes bellas. Entonces, quinto grado, desde los elementos más importantes que para levantar. Siempre la geografía, partir con una descripción de la geografía de cada zona. El típico mapa, el tema religioso, que es tan vasta la religión en cada cultura que no te alcanza en una clase. Entonces, ahí es donde refuerzo esto de partir con los relatos y que después tú traes esa imagen. ¿Se acuerdan de Krishna, Vishnu, Brahma? Y lo traes. Siddhartha, que ya escucharon un montón de historias de Siddhartha, entonces en una clase puedes ver el budismo. ¿Por qué? Porque ya vieron todo lo que fue la vida de Siddhartha. Entonces ahora es solamente una descripción de la imagen. Una clase de historia. Aquí es importante la planificación temporal de tu época, en la que no te vaya a pillar en empezar a ver una semana y que pase una semana y media, 2 semanas con la India y después 2 semanas con Persia y se te acaba la época y después te das cuenta que no dejaste tiempo. Eso es importante, respetar que hay tiempo limitado, por lo tanto hay que decidir bien qué es lo que vamos a ver. Esto también plantea lo de la economía pedagógica. O sea, hay tiempo limitado y muchas cosas. Entonces hay que, para tu grupo, seleccionar bien y decidir qué es lo que vas a ver y qué vas a dejar fuera. Porque vamos a dejar cosas fuera. Entonces esto es una propuesta. Importante, geografía. Siempre la geografía en la primera clase, como puede ser la geografía, la descripción del espacio físico, hacen el mapa, los accidentes geográficos principales, describan. Luego tienes para la cultura india el sistema de castas, el hinduismo y el budismo, que están presentes en la religión, porque son como la transición de esto, del hinduismo y el budismo, que te dice, Siddhartha, prepara al corazón de la gente para decir, no, estamos aquí. Y cada uno es un individuo que puede tener una vida interior. ¿Bien? Entonces, como que contradice lo que era el hinduismo, de que no importa estar aquí. Siddhartha dice, sí, estamos aquí, siendo hindú. Te plantea una corriente distinta.
Luego la cultura persa, la geografía, el zoroastrismo y como elemento cultural importantísimo es la ganadería. La ganadería. Antigua Mesopotamia, geografía. Gilgamesh, qué gran personaje. Esta imagen de las ciudades-estado, que también están en Egipto. Ciudades-estado. Los sigurat, la arquitectura de los sigurat, el objetivo de los sigurat que eran el templo principal y que a pesar de que eran una misma cultura, cada ciudad era autónoma. Por lo tanto, ahí también puedes levantar la imagen de una persona que se traslada de una ciudad de Uruk, por ejemplo, y viaja a Caldea en busca de comercio, porque había un comercio activo. Pero también habían guerras entre las distintas ciudades, ¿ya? Y una de las ciudades que logró conquistar a las demás ciudades, y conquistarlas, y gobernarlas, fueron los asirios. Y que aparte se expanden hasta Jerusalén y Egipto, ¿ya? Hasta que se encuentra con los persas. Y como elemento cultural también importante, la escritura, el descubrimiento de la escritura. También ahí como tú puedes crear una historia ficticia de cómo descubrieron la escritura. Un hombre que iba caminando por el río, por el Éufrates, en la orilla, y miró los peces y dibujó un pez con un palillo en el barro. Y vio la corriente del agua, cómo se movía, y dibujó la corriente del agua. Y se fue. Y los días después volvió con un amigo y se encontraron con ese barro que estaba dibujado. Y el amigo dice, oh, mira, parece que hay peces en el agua. ¿Por qué? No sé, porque mira el dibujo que le había hecho el otro amigo. Peces en el agua. Dijo, oye, es lo que yo dije hace un par de días cuando dibujé eso, peces en el agua. Y como que se dieron cuenta que si podían dibujar cosas que iban a entender. Y entonces empezaron a mostrarla a todos, pero ya después como que se dieron cuenta que era dibujar siempre, lo empezaron a simplificar y hacer rayas. Que ciertas rayas significaban pez y ciertas rayas agua. Y ahí pueden dibujar, pero tú estás mostrando la imagen viva de una historia ficticia nuevamente, pero levantando el elemento cultural que es la escritura. Antiguo Egipto, la geografía, la experiencia del Nilo desde la geografía, los cambios de cómo se cultivaba en el Nilo con el agua que crece una vez al año en la época lluviosa y al secarse la tierra era limosa y permitía una agricultura sin agua porque el agua tenía tanta contención de agua que permitía la agricultura. La religión, las pirámides como templos y recintos mortuorios. Y después ya tienes Grecia para deleitarte con la geografía, las ciudades, el origen de las ciudades como cultura desde la isla de Creta. Porque, bueno, no sé si van a ver la grabación, pero pasa que ahora fue las Olimpiadas en otra ciudad y pusieron ¿cómo se llama? Una ciudad, claro, estaba Olimpia, estaba Atenas, Esparta, y pusieron una ciudad, una polis, que no es una polis en sí, sino que es como la cultura previa a los griegos que estaban en Creta y que desarrollaron una civilización cretense o minoica, ¿eh? Y que posteriormente ellos de la isla hasta la península de los Balcanes, y en esa mezcla de los cretenses minoicos con los que habitaban, que eran los dorios, los arios, van surgiendo las distintas polis, ¿ya? Y ahí está como esta guía de los dioses que fueron llevando o impulsando y acompañando ciertas polis, ciertas ciudades. Entonces tienes como la formación de la ciudad-estado, las cualidades características de cada una, la religión nuevamente con los dioses,
las Olimpiadas, que acá es importante, las Olimpiadas es importante que sea un hilo conductor durante casi todo el año de la clase de movimiento y no lo vean como una simple, como 2 semanas antes de las Olimpiadas. ¿Hacen la Olimpiada ellos, cierto? Sí. Que realmente vivencien el trabajo interior, la armonía del cuerpo durante todo el año del quinto, y no que sea como, en 2 semanas más son las Olimpiadas, y ya está la jabalina, se tira así, y el disco, o sea, ojalá que sea algo que mueva a los niños interiormente durante todo el año para las Olimpiadas. No desde lo competitivo, sino que realmente que sea un proceso lento, y que ni siquiera explicarle tanto a las Olimpiadas, pero que sí, de a poco, del primer día de clase, ir a correr, salir a correr, el movimiento bello, el correr, el elevarse, el saltar, y poco a poco ir poniéndole las imágenes incluso de la Olimpiada cuando vayan siendo abordadas, pero que sea un trabajo largo y continuo, que se vivencie. Vida y costumbre de los griegos, la época de oro de Pericles, donde están los filósofos, la democracia, y las expansiones, terminando con Alejandro Magno. Y de aquí tiene que sacar cosas o profundizar más en unas, en otras. Porque economía, o sea, no todo se puede abordar. Y aquí está. Acá eso de conclusiones para ti. ¿Qué conclusiones puedes sacarte de hoy día para cerrar? ¿O qué cosa te queda más, te sorprende o te llama la atención? Bueno, es que todo, o sea, yo considero que tuve un acercamiento a la historia muy revuelto. Me costó mucho trabajo justo como siempre ubicar tiempo y espacio en todo lo que me contaban. Tanto de historia universal como historia de México, me siento aún perdida y me ha costado muchísimo trabajo toda mi vida eso. Entonces, como que, pues estas imágenes que me regalas de los estados de conciencia y cómo se pueden comparar con el desarrollo humano, me va dando una idea y me anima mucho, me motiva mucho a estudiar desde esta perspectiva y desde este otro estado de conciencia que tengo ahora, que el que tenía a los, no sé, se supone que más o menos a los 12, 13 años tuve historia universal y me sentía perdida y me siento perdida. Va teniendo mucho más sentido y pues eso. Básicamente, o sea, muchas ganas de estudiarlo ahora. Porque todas estas palabras y nombres y civilizaciones de las que me hablas, me suenan a mí como que no comprendo todavía. Claro, están lejanas a nuestro como discurso cotidiano. Claro, pero claro, las tenemos postergadas al olvido, pero realmente tienen una importancia para nuestra civilización actual. Te quiero mostrar. Aquí está. No, este es de geografía. Tengo las imágenes de mi cuaderno de historia, creo. Vamos a ver si descarga. Porque como el WhatsApp está... De repente cuesta que descarguen. No, estos no son. Mira, quiero mostrarte lo mismo. Acá está. Este cuaderno de historia. No estás viendo, ¿cierto? ¿O sí?
No se ve. Ya, entonces... Sigo viendo la diapositiva de conclusión. Ya, dejar de compartir. Y aquí tengo que poner... Aquí. Un ejemplo de partir con el mapa, que es bueno, típico en los cuadernos, en las imágenes en internet uno busca imágenes de India, Waldorf, te salen como típico el mapa, que es muy importante para poder ubicarte desde la geografía. Entonces, yo hice lo mismo, partir con la imagen de los mapas. Yo me di cuenta de la importancia de que aprendan a hacer mapas desde cuarto básico, súper importante. Las castas, las temáticas principales. El óctuple sendero incluí, que es parte de la cultura india. Y Siddhartha. Dibujo. Antigua Persia, el desierto Sahara, donde está el Tigre y el Éufrates. Y ahí estaba la cultura persia. Que la vayan ubicando. Y que ellos vayan describiendo. Al sur del Mar Caspio, entre la cordillera de Zagros y los montes de Elburz, estaba la cultura persa. Poco a poco que ellos vayan describiendo el símbolo de la cultura persa, antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, distintas ciudades estaban los sigurat, el tema de la escritura, Antiguo Egipto. Aquí está como el tema del Nilo. Como en una temporada seca, el Nilo era un hilo de agua y había agricultura, porque estaba la tierra húmeda todavía. Pero en cierta época del año, la temporada lluviosa, todo se inundaba y no tenían alimento, por lo tanto, tenían que alimentarse de la cosecha anterior, que estaba guardada. Y las ciudades quedaban aisladas, eran islas, debido a que el Nilo crecía mucho. Y antigua Grecia, un sector, una península cordillera, con mucha montaña, y donde entre las montañas estaban las distintas polis. Las polis, Alejandro Magno, y después sector Roma. Pero ya Roma es Sí, completamente sexto, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Dónde estás? Aquí. Dejar de compartir. Dejar de presentar. Vuelvo a la diapositiva para que veas lo que cómo evolucionaron las cosas que dijiste en un comienzo. Compartir. Entonces, tú al comienzo dijiste esto. Bueno, dijiste historia universal, claro. Se ve la cultura Grecia, Persia, Mesopotamia, Egipto. Hay un orden y tiene un fundamento de por qué cada una, ¿cierto? Sí. Perfecto. Claro, desde el tercero básico estamos viendo elementos de la historia, pero sobre todo levantando imágenes en donde el elemento atemporal es importante, que no es necesario dar un orden cronológico. No están despiertos a eso todavía, no lo necesitan. Hablamos del Antiguo Testamento, de la cultura hebrea, hablamos de los egipcios, pero con un objetivo distinto. Y que hasta quinto grado recién comenzamos a ver la historia poco a poco, pero si hablamos de historiografía, comienza en sexto, ¿cierto? El quinto sería una transición de eso, de no ver nada como de historia. Tercero, cuarto, quinto, comenzamos con una historia que en quinto se presenta viendo realmente épocas culturales específicas, pero en forma temporal, levantando ciertas imágenes para que en sexto comience realmente lo que es la historia desde causa-consecuencia.
Y claro, desde cuarto, este despertar de la conciencia permite que se vayan ubicando más en tiempo y espacio, pero no será hasta sexto en que nos vamos a esforzar como profesores en que realmente comprendan el elemento de causa-consecuencia, porque antes no es necesario. Ahora tenemos que levantar imágenes solamente. Está escribiendo. Ay, ya disculpa, ¿me preguntabas algo? No, o sea, estaba como haciendo las conclusiones. Sí. Ahora el espacio como para invitarlo. Sí, mucha más claridad. Justo este tránsito por las culturas, eh, como va teniendo sentido, el por qué va una antes que la otra. Este elemento, cómo se va introduciendo de la temporalidad, cómo es que, o sea, sí, se va introduciendo como dosificando y preparando a los niños para lo temporal, para la temporalidad, y justo también o sea, en la ubicación en general, ¿no? Tiempo y espacio, porque también empezamos a hablar incluso desde tercero un poquito, de la orientación, de la geografía, hasta cierto punto, y va tomando mayor forma. Entonces, sí, en quinto, esta recapitulación, como tú dices, de lo que ya han visto, como traer un poquito a esa conciencia de lo que ya ellos saben y ubican, y entonces prepararnos desde esta conciencia para ya como más en forma la geografía y la historia. Claro. Sí. Bueno, no sé si este video se lo va a mostrar a la profesora o tú se lo vas a transmitir así en la conversación. Bueno, si tú me lo permites, me O sea, gustaría. claro, sí, se lo puede compartir a ella. Porque, como te decía, que nunca es tarde como para arreglar si es que uno ya comenzó con algo y te das cuenta que no es como lo mejor. Ahora, si la profesora tiene la convicción de que mejor todo el año Grecia, lo importante es como tener los fundamentos, si es que ella logra fundamentar eso, bien. ¿Ya? Claro, porque hay profesores que dicen, claro, el ánimo del quinto es Grecia, por lo tanto todo el año Grecia. Es una visión, tiene consecuencias, al igual que lo que planteo yo también tiene consecuencias, que no puede profundizar tanto en Grecia, no todo el año en Grecia, te queda un semestre, lo cual puedes dejar cosas fuera, pero como decía Steiner, economía pedagógica. Tomar las decisiones y, bueno, hay algo que se llama también economía costo de oportunidad, que es el costo de no haber elegido una opción. O sea, si querías café y querías té y eliges el café, bueno, perdiste el té. Pero es una decisión de cada uno según gusto, según experiencia, fundamento. O sea, es importante como tomar la decisión bajo la mayor cantidad de fundamento y conciencia. Sí, y acá también se integra otro elemento que es que estamos incorporados a la SEP, que es el Sistema de Educación Nacional, que pues, tenemos que considerar ciertos parámetros para pues cumplir también con los, digamos, pues sí, con los requisitos de la SEP, ¿no? Requisitos quizás mínimos para que estén, digamos, un poco a la par de lo que considera la SEP. Paremos la grabación como para conversar un poco, preguntarte algunas cosas, cerrar así como... Bueno, eso fue la charla de historia quinto grado. Muchas gracias.
Gracias.